verificar que me informen que todo se encuentra en orden. Estamos bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 2. Solo necesito verificar que me informen que todo se encuentra en orden. Estamos ya grabando, estamos transmitiendo. Pero necesito que me comuniquen si con ustedes quedamos pendientes con 3 diapositivas en la semana 7 relacionadas con el cheque. Si es así, para dar una breve explicación de esas 3 diapositivas y poder iniciar con nuestra semana 8. El día teníamos un poquito de problema con conexión, pero ahorita vamos a verificar el grupo de Telegram. Bueno, dice Elisa Marroquín, se fue el audio. Sí, disculpe, ahí pasé a traer el audio, ¿verdad? Les estaba indicando que si tenemos pendientes diapositivas de la semana 7, recuerdo con los demás grupos de Derecho Mercantil, pues quedamos pendientes con 3 diapositivas, las formas de emitir un cheque, los cheques especiales y la presentación y el pago de cheques. Sí, para podérselos explicar brevemente. Y si no, pues ya entramos de lleno en nuestra semana 8. Ahora, tomando en cuenta que tuvimos unos minutitos de atraso por cuestiones de conexión. Gracias, Brenda. Entonces vamos a esperar un minuto más para ver si alguien me comunica si tenemos pendiente o no estas 3 diapositivas, y si no, iniciamos con nuestra factura cambiaria. Ya hay audio, dice, bueno, nadie nos comenta esta situación. Vamos a esperar a ver qué nos comenta Brenda. Perdonen ustedes un momentito. Es que yo siempre quiero ir en orden con todos los grupos, pero hay veces que sí el tiempo pues nos da chancecito de poder explicarlo todo, y en algunas clases no. Por eso es que dejamos pendientes estas diapositivas, pero si no, vamos a entrar de lleno. Si están pendientes, dice Brenda, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a retomar el tema del cheque que estábamos viendo en la semana 7 y nos quedamos en la forma de emitirlo, ¿verdad? Como usted puede observar, en la parte del lado izquierdo de su pantalla hay 3 ejemplos, ¿verdad? Hay 3 imágenes. Usted puede ver en la primera que hay un cheque que dice páguese este cheque A y está una nominación, ¿verdad? Tenemos el nombre de Alfredo Fernández Martínez por 500,000, digamos que son pesos, ¿verdad? Porque es de la Ciudad de México. Luego en el numeral 2 tenemos que un cheque se puede emitir al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a consignar un nombre exacto, sino que la persona que sea el tenedor o quien tenga en su poder el cheque, pues va a ser a favor de quien se va a pagar el mismo. Y por último, en la tercera imagen podemos ver que nos aparece un cheque no negociable, ¿verdad? Y en el cheque no negociable vamos a decir que va a ser aquel que es nominativo, que tiene consignado el nombre de la persona o del representante legal de una empresa, que es el único que lo va a poder cambiar. No puede haber doble endoso, no va a poder transferirse de alguna manera o cruzarse mediante agencias bancarias, sino que al no ser negociable, al haber sido certificado como no negociable, únicamente lo puede cobrar la persona que se encuentra nominada en ese cheque, y eso lo encontramos regulado en los artículos 497 y 498 de nuestro Código de Comercio.
Luego de la presentación y el pago, hablábamos desde el artículo 501 al 516 del Código de Comercio, ¿verdad? Pero de lo que nos interesa, hablando de cheques, es que si ustedes recuerdan cuando tuvimos las primeras clases relacionadas con los títulos de crédito, manifestamos que había algunas características o ciertas situaciones que se tenían que dar para que se hicieran efectivos los diferentes títulos de crédito. Dentro de estas circunstancias tenemos que debe existir un tenedor, una persona que pueda aportar el título de crédito. Dos, que al momento que usted quiera hacer valer un título de crédito, tiene que presentarlo, tiene que tenerlo físico y poderlo presentar. Y tres, tenemos que al momento de que se presenta el título de circunstancias importantes en cuanto a la presentación y el pago de un cheque. Dentro de estos artículos del 501 al 516 también vamos a encontrar lo que es el pago parcial, pero vamos a tener la lectura de alguno de estos artículos. Nos vamos a ir directamente al artículo 501. Y acá en el artículo 501 vamos a encontrar de la presentación y del pago. Dice vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista. Es decir, que usted lleva el cheque ante la entidad bancaria, lo presenta, llena todas las características. Recuerde que hay ciertos requisitos contemplados en el artículo 386 del Código de Comercio, que son aquellos requisitos generales o principales de cada título de crédito y aparte cada uno de los requisitos especiales que cada uno de estos lleva, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando se llenen los requisitos de ley, pues el cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario, es decir, alguna anotación que se le quiera realizar, se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. Recordemos que en Guatemala y quizá en otros países pues se tiene la práctica de poder extender cheques prefechados, ¿verdad? Es decir, que yo puedo extender un cheque el día de hoy, 28 de marzo, y puede ser pagado, por ejemplo, mañana o puede ser pagado dentro de 20 días. Entonces, siempre va a ser pagadero el día de su presentación. Luego encontramos en el artículo 502, nos indica que el plazo para presentación, los cheques deberán presentar hasta un plazo de 2, 3, hasta 6 meses para poderlo pagar, siempre y cuando se cuenten con fondos dentro de la cuenta de la persona que libró el cheque. Luego, la obligación de pago en el 504, recordemos que la entidad bancaria ha llevado a cabo un acuerdo, ¿verdad? Haya autorizado al cuentaviente poder otorgar estos cheques al momento de entregarle su talonario con los diferentes formularios, ¿verdad? Entonces, el banco que autorice a alguien a librar cheques a su cargo estará obligado con el librador a cubrirlos hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal u orden judicial que lo libere de tal obligación. Negativa de librado, dice cuando sin causa justa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador los daños y perjuicios que se le ocasionen. Es decir, que si en dado caso la entidad bancaria no cumple con el pago respectivo, pues se ve obligado a responder por los daños y perjuicios que le ha ocasionado el cuentaviente, en este caso, que es el librador del cheque. Luego, pues aquí vamos a encontrar algunos otros artículos interesantes, ¿verdad? Sobre pagos parciales. Ya sabemos que el tenedor de un cheque puede recibir un pago parcial, pero también se puede negar a recibirlo, ¿verdad? Comúnmente yo no he visto que esto suceda en Guatemala, que usted llegue a un banco y usted diga, tengo un cheque por 500 quetzales, pero que el cajero le diga, mire, no tiene fondos, únicamente tiene 150. Se lleva los 150 y le hacemos una anotación de que no se ha pagado la totalidad.
Acá casi no se dan esas situaciones, quizá porque uno como interesado ha omitido o ha exigido que se haga el pago parcial, ¿verdad? Y luego nos vamos a lo que es el artículo 510, donde dice el tenedor podrá rechazar el pago parcial. Si en dado caso en la práctica se pudiera otorgar esas cantidades mínimas que no cubren la totalidad de la cantidad que se encuentra inmersa dentro del cheque, el tenedor podrá rechazar. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y encontramos lo que es de los cheques especiales. Y pues aquí nada más nos vamos a limitar a conocer cuáles son los tipos de cheques. Y va a quedar de tarea que ustedes puedan tener la lectura de estos artículos. Artículos 517, 521, 524, 530, 533 y 535. Dentro de los cheques especiales podemos mencionar el cheque cruzado, el cheque para bono en cuenta, el cheque certificado, el cheque con provisión garantizada, el cheque de caja y el cheque de viajero. Luego tuvimos nuestras preguntas de estudio, que tuvimos la lectura de la semana pasada y el agradecimiento. Entonces, ahora culminamos ya con nuestra semana 7 y vamos al curso de Derecho Mercantil 2. Recordemos que cada uno de nuestros cursos lo vamos a identificar con un código específico. Y el código específico de... el código específico de nuestro curso es FG051. Actualmente nos encontramos en la semana 8 y el día de hoy conoceremos el tema de la factura cambiaria. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelmina Palacio. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en la semana 8. Iniciaremos hablando de nuestro objetivo de la clase. El objetivo de la presente clase es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir conocimientos del título de crédito denominado factura cambiaria. Así que vamos a iniciar. Previo a entrar a conocer en sí lo que es la factura cambiaria, es importante que como estudiantes de Derecho y estudiantes del curso de Derecho Mercantil podamos saber y podamos conocer qué es la factura contable y qué es la factura comercial. Entonces en pantalla usted puede ver, dice así: según José María Codera Martín, factura es el documento expedido por el vendedor o suministrador dirigido al comprador o usuario, detallando la clase, cantidad y precio de la mercadería vendida o del suministro o servicio efectuado. Luego, dice, para José Alberto Garrone, factura comercial es la nota o detalle de mercaderías vendidas que el vendedor remite al comprador con la precisa y detallada indicación de su especie, calidad, cantidad y de su precio, y con todas aquellas otras que pueden servir o ser necesarias tanto para individualizar las mercancías mismas como para determinar el contenido y las modalidades de ejecución del contrato. El ejemplo que yo daba, ¿verdad? Ya a mano derecha usted puede ver una factura. Y ahí trae pues el número de venta, trae el nombre de la empresa, fecha de expedición, a quién se le está extendiendo la factura, su NIT, ¿verdad? Y viene la cantidad de producto, la descripción del producto, el valor unitario, el valor total. Vienen las cantidades en letras y las cantidades en números o en cifras. Y cuando hablamos acá en la segunda conceptualización, donde nos dice, y con todas aquellas otras que pueden servir o ser necesarias, por ejemplo, hoy en día cuando usted compra un teléfono celular, normalmente le piden su documento personal de identificación y hacen esta anotación dentro de la factura. Entonces, a eso se refiere la factura contable o la factura comercial, ¿verdad? Que el documento, al momento de realizarse alguna transacción comercial, alguna compra-venta, pues tanto la empresa que le vende como el particular que compra o la empresa que compra tiene derecho de saber qué vendieron, en qué cantidad, cuál es la calidad y cuál es el precio, ¿verdad? Para poder cumplir con la obligación del pago respectivo.
Si hablamos de antecedentes directamente, de los antecedentes de la factura cambiaria, vamos a decir que los más remotos de este título de crédito lo vamos a encontrar en la ley portuguesa del año 1931, en la que se legisla el contrato de compraventa, en donde no se utilizaba ningún otro tipo de crédito sin el extracto de factura, mencionando las características de este título de crédito que incorpora garantías a un acto jurídico de carácter patrimonial y se otorgaba plazo al adquirente para el pago de las mercancías, ¿verdad? No cabe duda que a través de la evolución de la sociedad y el desarrollo del ser humano, pues se han dado todas estas situaciones mercantiles y las necesidades de poder adquirir ciertos patrimonios, ciertos bienes muebles o ciertos bienes inmuebles que van a servir para el desarrollo y el diario vivir de las personas. Entonces, el antecedente más remoto que encontramos sobre la factura cambiaria se encuentra dentro de la ley portuguesa del año 1931. Y aquí nos decía más con carácter patrimonial y se le otorga cierto plazo al adquirente para que él mismo fuera realizando los pagos de la mercancía que había comprado. Luego ya nos dirigimos a lo que es la definición de la factura cambiaria. Y como usted puede ver en pantalla, dice el doctor Edmundo Vázquez Martínez, define la factura cambiaria como título de crédito que incorpora el derecho a percibir la totalidad o la parte insoluta del precio de una compraventa a plazo de mercaderías. O si se quiere, como el título de crédito que obliga al comprador a pagar a su vencimiento la suma que haya quedado a deber en una compraventa a plazo de mercaderías. La conceptualización está un tanto extensa, ¿verdad? Pero si nos basamos o hacemos una síntesis sobre lo que nos quiere decir, significa que mediante este título de crédito, aquella persona que adquirió ciertas mercaderías a cierto plazo, ya sea corto, mediano o largo plazo, pues se ha comprometido a cancelar o a pagar la totalidad de la mercancía comprada, ¿verdad? Y para esto, pues se establece un vencimiento, se establece la suma total que se haya quedado pendiente de pagar o si es un pago parcial el que está pendiente todavía. Entonces ustedes pueden ver ahí a mano derecha lo que es la factura cambiaria, el modelo, ¿verdad? Dice libre de protesto, tenemos número de orden, comprador, domicilio del comprador, lugar y fecha del título, contenido de la obligación, y ya después en el recuadro usted se puede dar cuenta que aparece la cantidad de mercaderías vendidas, la denominación y características, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que podemos mencionar colores, marcas, tallas, por ejemplo, si son zapatos. En el caso de la venta de teléfonos, pues se consigna también lo que es el código único de identificación de la persona que ha adquirido el teléfono celular o el teléfono móvil. Tenemos el precio por unidad si únicamente se va a comprar un producto, ¿verdad? Y el precio total si son varios productos. Y abajo usted puede ver que está el total en números, total en letras, lugar y fecha de pago, forma de pago, nombre del tomador o beneficiario. Y ahí aparecen nuestras firmas tanto del librador vendedor como del comprador aceptante, porque el librador vendedor es aquel que sí recibió. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar un segundito para que usted pueda copiar si gusta el modelo de la factura cambiaria. Hoy sí estoy hablando, se me está trabando la lengua. Bueno, espero ya hayan copiado. Entonces ahora en pantalla encontramos los requisitos que debe contener la factura cambiaria. Artículos 386
y 594 del Código de Comercio. Como hablábamos al principio, pues los requisitos de la factura cambiaria, como los demás títulos de crédito en general, se encuentran contenidos en el artículo 386, ¿verdad? Creo que eso nos lo vamos a aprender de memoria porque cada uno de los títulos de crédito los vamos a ir viendo. Lugar y fecha de creación, nombre de la persona que lo crea, el derecho o cantidad a pagar que va incorporado, lugar y fecha de donde se va a cobrar y las firmas de quienes aceptan y crean el título de crédito. Mientras que en el artículo 594 encontramos ya de lleno los requisitos esenciales de la factura cambiaria. Previo a tener la lectura de este artículo, me gustaría que ustedes puedan observar este otro ejemplo de factura cambiaria, ¿verdad? Que ya se encuentra lleno. Y ustedes pueden ver ahí que dice factura serie C, número 40822, 13 de diciembre de 2019, Municipalidad de Guatemala, nuestra dirección, el NIC de la municipalidad. Y que esa factura cambiaria, ¿por qué no la otorgaron? Por el servicio de COFI, dice AM y PM, los días 12 y 13 de diciembre, servido en reuniones de trabajo en gerencia municipal. Por servicio de almuerzo buffet, los días 12 y 13 de diciembre, servicio en reuniones de trabajo en gerencia municipal. Y tenemos ahí dos cantidades. Tenemos una por 2,000 quetzales, una por 3,000 quetzales, y nos da un total de la factura cambiaria de 5,000 quetzales. Entonces aquí tenemos un ejemplo un poquito más claro y ahí podemos ver los requisitos que debe llenar nuestra factura cambiaria. No obstante ello, pues nos vamos a ir al artículo 594. ...594. Vamos a tener que bajar un poquito más. Por favor, llevemos la lectura. Aquí ya estamos cerca. Bueno, dice, deberá contener, número 1, el número de orden del título librado. Número 2, el nombre y domicilio del comprador. Número 3, la denominación y características principales de las mercaderías vendidas. Número 4, el precio unitario y el precio total de las mismas. Entonces, estos son los, creo que tenemos uno más, permítanme. No, estos son nada más. Estos 4 son los esenciales de la factura cambiaria. Número de orden del título librado, nombre y domicilio del comprador. ¿Por qué es importante el nombre y el domicilio del comprador? Porque tenemos que asegurar el pago de la mercadería. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas, ¿verdad? Porque puede ser que al momento de la entrega no se entregue el producto que se había requerido, o quizá las mercaderías que se entregaron tengan un precio menor o un precio mayor. Entonces es necesario consignar la denominación y las características. En el numeral 4 dice el precio unitario y el precio total de las mismas. Estos son los requisitos esenciales de la factura cambiaria. Ahora tenemos que ver esta observación que nos hacen en el artículo 594, segundo párrafo. Dice, la omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero esta perderá su calidad de título de crédito. Es decir, que si el vendedor, por alguna razón, omite alguno de los requisitos esenciales de la factura cambiaria, su factura cambiaria pierde la calidad de título de crédito. Si él, pues de común acuerdo o porque ya es un cliente de siempre, ¿verdad? Es un cliente que él ha tenido, logra conseguir el pago, pues sería lo mejor, pero si no se consignan todos los requisitos esenciales, se tendrá como que ya no es un título de crédito, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a nuestra diapositiva
y nos dirigimos a lo que es, solo quiero verificar si estamos grabando, jóvenes, porque a veces de las carreras sí estamos grabando. Vamos a verificar lo que son los elementos personales de la factura cambiaria. Como ya sabemos, todos los títulos de crédito, pues debe haber una persona que lo extiende, otra que debe cumplir con la obligación y otra que se va a beneficiar. Y en el caso de la factura cambiaria, voy a estar toda la noche pensando en la factura cambiaria. En el caso de la factura cambiaria, pues no es la excepción, ¿verdad? Tenemos 3 elementos personales. El primero, el librador, es aquella persona individual o jurídica que mediante su declaración de voluntad, es decir, su consentimiento sin ser obligado, plasma en un pedazo de papel, ¿verdad? Esa voluntad y la misma provoca consecuencias jurídicas para los sujetos que intervienen en ese negocio. En la B dice librado, es la persona individual o jurídica obligada a cumplir el pago legitimada activamente para exigir el cumplimiento de pago de forma judicial o extrajudicial. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que el librador es quien extiende la factura cambiaria, que en este caso normalmente son los vendedores. El librado es quien debe cumplir con la obligación de pagar esa mercadería que recibió, y el beneficiario pues pueden ser los dueños de la empresa, los representantes legales de las empresas, ¿verdad? Quienes pueden exigir este pago de forma judicial o extrajudicial. Vencimiento de la factura cambiaria. Según el doctor Edmundo Vázquez Martínez, se entiende por vencimiento la fecha u oportunidad en la que la obligación contenida en el título será exigible, ¿verdad? Es importante que se consignen las fechas. Usted no puede tener un documento donde no consigne la fecha en que se va a exigir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un certificado de nacimiento, no obstante que ahora se tramitan en línea, su certificado de nacimiento tiene una validez de 3 a 6 meses, ¿verdad? Cuando nosotros extendemos, solicitamos que nos extiendan el RENAS, también tiene validez de 1 año. Nuestro documento personal de identificación DPI tiene validez de 10 años. Entonces, siempre debemos de consignar una fecha límite o fecha tope donde se pueda hacer efectivo o que tenga validez un documento, ¿verdad? Luego dice, para Manuel Osorio, el vencimiento es la terminación del plazo establecido legal o convencionalmente para el cumplimiento de una obligación o de un trámite procesal, ¿verdad? Como les indicaba, pues es necesario que consignemos esta fecha, es necesario que consignemos una fecha límite para poder cumplir una obligación. Deme un segundito que hay unos perritos ahí molestando y vamos a ver si los podemos callar. Permítanme un segundo. Pues ahí están los chiquillos dando problemas. Perdonen ustedes. Entonces, estábamos diciendo, ¿verdad? Que quité mi sonido para poderla callar. Pensó que la estaba llamando, ahora está más cerca. Para Manuel Osorio, entonces, es la terminación del plazo establecido legal o convencionalmente para el cumplimiento de una obligación o un trámite procesal. Es necesario que consignemos siempre una fecha donde se hará exigible el documento o en este caso el título de crédito. Luego tenemos lo que es la aceptación y pago de la factura cambiaria. Aceptación. Yo voy un poquito rápido porque pensé que el tiempo no nos iba a alcanzar, pero aún tenemos un poquito de tiempo. Entonces vamos, si ustedes tienen alguna duda me la pueden hacer llegar mediante el grupo de Telegram porque tenemos todavía 2 diapositivas. Entonces yo iba un poquito rápido porque dije, no nos va a alcanzar el tiempo, pero gracias a Dios sí pudimos abarcar todos estos temas. Luego encontramos aceptación y pago de la factura cambiaria. Por aceptación de factura cambiaria debe entenderse como el acto por medio del cual el comprador de mercaderías al crédito
firma la misma y lo convierte en obligado principal, ¿verdad? Es como cuando usted firma un crédito, como cuando usted firma la aceptación de una tarjeta de crédito. Recuerda que una vez se signe, una vez se consigne la firma, pues usted va a ser obligado a lo que se estipuló en el documento respectivo. Entonces, la aceptación de la factura cambiaria no es más que la persona que recibió y que compró mercaderías al crédito se compromete principalmente a pagar esa obligación. Luego dice, debe entenderse por pago de la factura cambiaria como el acto por medio del cual el deudor extingue su obligación, contenida en el título de la cual es acreedor el comerciante vendedor, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el pago de la factura cambiaria va a extinguir la obligación principal que adquirió aquella persona que compró mercaderías al crédito. ¿Y cómo se va a extinguir? Al momento de que el mismo pague la cantidad que adeuda al vendedor, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 595 de nuestro Código de Comercio. Dice pago en abonos. Cuando el pago vaya a hacerse en abono, la factura deberá contener en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior el número de abonos, la fecha de vencimiento de los mismos y el monto de cada uno. Los pagos parciales se harán constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se le podrá extender constancia por separado. Recordemos que esto se relaciona mucho con la actividad comercial, porque hoy en día, ¿verdad? Si usted va a hacer una compra en una empresa grande o las reconocidas en Guatemala, usted puede hacer sus compras con VisaCuotas, ¿verdad? Y creo que todos en esta vida hemos hecho uso de las VisaCuotas. Y es lo mismo. Compramos una mercadería, la debemos aún, pero vamos haciendo pagos en abonos constantes y ellos nos indican las cantidades a pagar y las fechas a pagar. Luego, por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el protesto de la factura cambiaria. Dice, el protesto notarial de la factura cambiaria es el acto realizado por notario para hacer constar que la factura cambiaria fue presentada en el lugar, en la fecha y a la persona obligada, requiriéndole su aceptación o su pago, dejando constancia la actitud del obligado, ¿verdad? Recordemos que no siempre se van a hacer efectivos los títulos de crédito, pero en este caso se nos indica, ¿verdad?, que el protesto nos va a servir para hacer constar que el librado en este caso se negó a aceptar la factura cambiaria o se negó a pagar la factura cambiaria. No vamos a entrar tanto en el tema, toda vez que en su momento tuvimos a bien hablar sobre lo que es el protesto, ¿verdad? Pero esto lo encontramos en los artículos 600 al 606. Vamos a leerlo a grosso modo para que usted tenga la noción de lo relacionado con el protesto en cuanto a la factura cambiaria. Dice, negativa a aceptar, artículo 600. El comprador podrá negarse a aceptar la factura. En caso de avería, extravío o no recibo de las mercaderías, cuando no son transportadas por su cuenta y riesgo, ¿verdad? Entonces, es decir, que la persona que compró la mercadería puede negarse a aceptarla si no se cumplen con no se cumple con la cantidad y las cualidades de las mercaderías adquiridas. Si hay defectos o vicios en la cantidad o calidad de las mercaderías, si no contiene el negocio jurídico convenido o por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura cambiaria su calidad de título de crédito. Por ejemplo, que no se consigne el valor unitario de la mercadería que usted compró. Como comprador puede negarse a aceptar, ¿verdad?, esta factura cambiaria. Luego viene el protesto, que esto ya lo sabemos, y sería lo que vamos a leer hoy nada más relacionado con el protesto en cuanto a la factura cambiaria. Nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y nos dirigimos a nuestras preguntas para estudio. Y decimos, semana 8, pregunta 1.
es el documento. Dice Flor de María Pineda, ¿la factura cambiaria es igual a las facturas que normalmente conocemos o existe alguna diferencia? Muy bien, ahorita vamos a verificar. Vamos a regresar, antes de nuestras preguntas de estudio, vamos a regresar. Si usted recuerda, cuando hablamos de factura contable, dice es el documento expedido por el vendedor o suministrador dirigido al comprador o usuario, detallando la clase, cantidad y precio de la mercancía vendida o el suministro o servicio efectuado. Cuando usted compra algo y le extienden su factura, es porque usted lo ha pagado. De igual forma, la factura comercial le individualizan todo lo que le han vendido, mientras que la factura cambiaria es aquel título de crédito que sirve para acreditar que usted ya compró cierta mercadería. Se detalla qué tipo de mercadería es, pero usted aún debe esa mercadería que le entregaron. Por eso se le denomina factura cambiaria. Y usted puede ver aquí en este ejemplo que dice factura de venta. Y ahí tiene una totalidad, la cual el pago, ¿verdad? Y es la persona que firma quien se obliga a pagarla. Entonces nos vamos para nuestras preguntas para estudio y dice semana 8, pregunta 1, es el documento expedido por el vendedor o suministrador dirigido al comprador o usuario, detallando la clase, cantidad y precio de la mercancía vendida o el suministro o servicio efectuado. Semana 8, pregunta 2, título de crédito que incorpora el derecho a percibir la totalidad o la parte insoluta del precio de una compraventa a plazo de mercaderías. Semana 8, pregunta 3, mencione 2 requisitos que debe contener la factura cambiaria. Semana 8, pregunta 4, mencione 2 elementos personales de la factura cambiaria. Semana 8, pregunta 5, ¿es la persona individual o jurídica obligada a cumplir el pago de la obligación contenida en el documento mercantil? Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes la próxima semana. Por favor, lean los artículos que tenemos pendientes. Dudas, comentarios, sugerencias al correo del curso fg051@urural.edu.gt o al grupo de Telegram. Feliz noche.